A la muerte de Sairi Tupac, Tupamaru fue proclamado su sucesor. Sin embargo, su medio hermano Tito Cusi se proclamó sucesor y encerró a Tupamaru en la Casa de las Vírgenes del Sol y lo apodó Bobo. Tupamaru asumió como inca de Villacamba tras la muerte de su medio hermano. Los incas creían que Tito Cusi, el medio hermano de Tupamaru, se había visto forzado a admitir a los sacerdotes misioneros en Villacabamba y que estos lo habían envenenado. Los españoles, quienes todavía no estaban advertidos de la muerte de Titu, enviaron rutinariamente 2 embajadores para continuar con las negociaciones en curso. El último de ellos fue el conquistador Atilano de Anaya, quien tras cruzar el puente de Chuquisaca fue capturado y ejecutado junto con su escolta por el general inca Curipaucar. Al ser confirmada esta noticia por el cura Damaibamba, el nuevo virrey de Perú decidió someter por la fuerza el reino de Villacabamba, apelando a la justificación de que los incas habían roto la inviolable ley de todas las naciones del mundo, el respeto a los embajadores. El virrey encargó el mando de la expedición militar al regidor Martín Hurtado de Arrieto. Las poderosas tropas de Hurtado estaban conformadas por varias piezas de artillería, 250 soldados españoles y 2.500 nativos aliados, entre los cuales figuraban 1.000 cañarís, enemigos mortales de los Panaca, que eran los incas de Tupamaru. Para la defensa de Villacabamba, el inca Tupamaru contaba con aproximadamente 2.000 soldados, de los cuales 600 o 700 eran guerreros anti, llamados chunchos por los incas del Cuzco, de quienes el fallecido Titucasi solía decir a los emisarios españoles, fingida o realmente, que aún practicaban el canibalismo. Para atacar el baluarte inca, Hurtado de Arrieto dividió a su ejército en 2 grupos, el primero de ellos bajo su mando directo, y atacaron por Chuquisaca, mientras que la segunda columna, al mando de Arias de Sotelo, lo haría por Curaçao. Se libraron gran cantidad de escaramuzas, pero la única gran batalla de la campaña tuvo lugar en Choquetyuca, a orillas del río Villacabamba. Los incas atacaron primero con mucho espíritu, a pesar de estar solo ligeramente armados, pero los españoles y sus aliados indígenas lograron resistir. Los españoles llegaron a estar en un momento crítico, a punto de ser arrollados por los guerreros incas, pero súbitamente estos abandonaron el combate tras ser arcabuceados y muertos sus generales. Un momento cumbre del combate se alcanzó con la pelea personal de mano limpia entre el capitán inca Hualpa y el español García de Loyola. Cuando el comandante español se hallaba en una situación desesperada por haber recibido varios golpes directos y encontrarse en riesgo de ser desbarrancado, uno de sus leales disparó sobre la espalda del inca, matándolo y provocando un clima de indignación que revivó el combate. Tras estas batallas, los españoles capturaron la ciudad y el palacio de Vitcoch. Al acercarse la expedición a la ciudadela de Tumichaca, fueron recibidos por su comandante Puma Inga, quien rindió sus fuerzas y manifestó que la muerte del embajador español Atilano de Anaya había sido responsabilidad de Curipaucar y otros capitanes rebeldes a sus incas, deseosos de la paz. El 23 de junio cayó ante la artillería española el último foco de resistencia inca, el fuerte de Guyanipucara, que los nativos habían construido recientemente y se encontraba defendido por unos 500 chunchos que estaban armados con arcos y con flechas. Los restos del ejército inca, ahora en retirada, optaron por abandonar Villacabamba, su última ciudad, y dirigirse a la selva para reagruparse. Acompañado de los suyos, Tupamaru se había marchado el día anterior en dirección oeste, dentro de los bosques de las tierras bajas. El grupo, que incluía a sus generales y a los miembros de su familia, se había dividido en pequeñas partidas en un intento de evadir la persecución. Varios grupos de soldados españoles y sus indios auxiliares fueron enviados para cazarlos, trenzándose en sangrientas escaramuzas con la escolta de Tupamaru. Uno capturó a la esposa y hijo de Guayana-Cusi, y otro grupo capturó a 2 hermanos de Tupamaru, otros parientes y generales. A continuación, un grupo de 40 soldados elegidos personalmente salieron en persecución del Inca. Siguieron el río Masoaguay durante 170 millas, donde encontraron un almacén inca con cantidades de oro y vajilla de los incas. Los españoles capturaron un grupo de chunchos y los obligaron a informarles de los movimientos incas, y se habían visto a Guayeri Inca. Estos informaron que se habían ido río abajo en bote, por lo que los españoles construyeron 20 balsas y continuaron la persecución. Río abajo descubrieron que Tupamaru había escapado por tierra. Continuaron con la ayuda de los Arparis, los cuales avisaron qué ruta habían seguido los incas e informaron que Tupac se veía ralentizado debido a que su mujer estaba a punto de dar a luz.
Después de una marcha de 50 millas, dieron una fogata alrededor de las 9 de la noche. Encontraron al Wari India Tupac Amaru y a su mujer calentándose entre sí. Les aseguraron que no les producirían ningún daño y asegurarían su rendición. Tupac Amaru fue apresado. Los cautivos fueron traídos de regreso a las ruinas de Burgos y desde allí llegaron a Cuzco, por el arco de Carmenca el 30 de noviembre. Los vencedores también trajeron los restos momificados de Manco Cápac y Titu Cuzi Yupanqui y una estatua de oro de Punchau, la más preciada reliquia del linaje inca que contenía los restos mortales de los corazones de los incas fallecidos. Esos objetos sagrados fueron luego destruidos. Tupac Amaru fue conducido por su captor García de Loyola ante el virrey Francisco de Toledo, quien ordenó su reclusión en la fortaleza de Sacayumnay. Los españoles hicieron varios intentos para convertir a Tupac Amaru en el cristianismo, pero se cree que estos esfuerzos fueron rechazados por un hombre muy fuerte, que estaba convencido de su fe. Los 5 generales incas capturados recibieron un juicio sumarísimo en el que nada fue dicho en su defensa y fueron sentenciados a la horca, aunque varios no pudieron ser ejecutados porque la peste, la llamada chapetonada, atacó a todos en prisión, imposibilitándoles de caminar. Tuvieron que sacarlos agónicos y en mantas de las celdas, muriendo 3 en el trayecto y solo 2, Cuchipaucar y Ayarca, llegaron al patíbulo. El juicio de Tupac Amaru comenzó un par de días más tarde. Fue condenado por el asesinato de los sacerdotes de Urco, de los cuales probablemente era inocente. Fue sentenciado a la decapitación. Numerosos clérigos, convencidos de la inocencia de Tupac Amaru, suplicaron de rodillas al virrey que el líder inca fuera enviado a España para ser juzgado en vez de ser ejecutado. Pero Tupac Amaru fue ejecutado.